Como para comenzar, recuerden que siempre hablamos de lengua de señas y no de lenguaje de señas, ¿sí? Yo en el video un poco les explico que el lenguaje es mucho más abarcativo, existen distintos tipos de lenguaje que van más allá de los signos lingüísticos que conforman un idioma, ¿sí? Existe el lenguaje corporal, musical, entonces siempre cuando hablamos de un idioma es lengua, y la lengua de señas es un idioma completo, con las características propias de cualquier idioma, así que siempre decimos así, la forma correcta es lengua de señas, ¿sí? Y lo mismo pasa por ahí con la aclaración con respecto a mencionarlos a ellos como sordomudos. No es correcto eso, ¿sí? Ellos se la pasan corrigiendo eso en distintos grupos, en los grupos de Facebook que tienen, bueno, y en la calle cuando nos cruzan y por ahí uno hace referencia así con esa terminología. Piensen que ellos no tienen ninguna lesión en las cuerdas vocales, con lo cual lo de mudo está de más, o en todo caso, como dicen algunos de ellos, pueden tener problemas como cualquier oyente, pero porque tuvieron alguna situación acá a nivel física que se les lesionó. Si no, son personas sordas, ¿sí? Yo a mí me gusta llamarlos así, personas sordas y no sordos solamente porque ante todo son personas antes que sordos, así que lo correcto sería decirle personas sordas, ¿sí? Bueno, vayan preparando preguntas, porque seguramente quizás algunos, por lo menos por lo que viene el Classroom, ya fueron formulando algunas consultas, me gustaría que las compartamos acá. Yo les voy a dar como una introducción todavía de la clase y después vamos a abrir las preguntas, ¿sí? Bien, como sabrán ustedes, yo trabajé mucho tiempo con grupos de acá, sobre todo de Moreno, de personas sordas, estuve en la escuela 503, así que he visto desde mi lugar de docente mucho la comunidad y también he estado muy presente hace unos cuantos años ya como psicóloga, así que recibo muchas personas sordas con sus familias, con distintas consultas, así que bueno, en este momento es donde más acompaño, es a través de la parte clínica, ¿no? Y vienen de varios lados, porque no hay muchos psicólogos que tengan la combinación de la carrera, así que bueno, vienen bastantes de distintos lugares. Bien, después con respecto al tema de la discapacidad auditiva, fuimos hablando mucho de la importancia de lo que es el modelo médico, seguramente les voy recordando cosas de la clase como para que hagan preguntas, ¿no? Nosotros este curso, todos los años, como decía Sara, que ahora al final tal vez entre, que es la directora del área de discapacidad, va a mencionar esto de que más o menos hace 5 años, ¿no, Nora? Que creo que vos también estás al tanto, creo que son 5, ¿no? De que estamos con las capacitaciones. Siempre incluimos nosotros estas clases teóricas que si bien de las 4 clases son 2 teóricas, vale mucho la pena por este hecho de ponerlos en contexto a ustedes, para que ustedes sepan bien cómo está funcionando y cómo funcionó la comunidad de personas sordas durante estos años. El tema del modelo médico, les decía, impacta bastante en cómo se los recibe una vez que nacen, qué educación se elige, esta disyuntiva entre si es con lengua de señas o solamente oral, como habrán visto en la clase. Personalmente yo cuando empecé a estar dentro de la comunidad de personas sordas, para mí fue una sorpresa que los padres no sepan lengua de señas, fue una sorpresa hacer todo un profesorado de sordos y de que no nos enseñen tampoco a los maestros específicos de personas sordas la lengua de señas. Me parecía ilógico dar clase de naturales, sociales y demás sin saber el mismo idioma. Entonces, capaz que ustedes también se han sorprendido de eso, y esa explicación del por qué pasan estas cosas tiene que ver con lo del modelo médico, por eso me parece importante que ustedes en esta capacitación lo sepan. Se pueden encontrar con personas sordas, todavía las hay, que no saben tanto ellos como nosotros a veces el idioma. Por supuesto hay muchas personas, yo no puedo generalizar que todo el mundo, pero hay muchas personas sordas que sí saben su idioma, yo no digo que no, pero les puede pasar de que por ahí una vez me llegan a mí a consulta personas sordas que estuvieron aislados de la lengua de señas sus primeros 20 años de vida, entonces por ahí tienen 22 años y conozco más señas yo que él, que es sordo. Entonces esas cosas les puede pasar, se van a sorprender, pero es así, y tiene que ver con estas restricciones que han sufrido ellos dentro de la comunidad general como minoría, y con esto del modelo médico que se trata todo el tiempo de normalizar a la persona
que tiene en este caso una discapacidad auditiva, ¿sí? Yo hoy más temprano les decía al otro grupo particularidades como para que ustedes vayan teniendo presente. Fíjense que en otras discapacidades como la ceguera o la discapacidad motora, la mayoría quiere revertir eso. Por ahí una persona que está en silla de ruedas quisiera caminar, una persona que no ve quiere ver, en general es así. Me ha pasado tener muchos pacientes ciegos que les hubiese gustado poder ver, que no lo toman tan naturalmente, y sin embargo las personas sordas tienen una particularidad, que es que están orgullosos de la condición de sordos, ¿sí? Ellos han formado por eso una comunidad, es una minoría, que en cada país está esto establecido de esta manera, ¿no? Cada uno tiene su lengua de señas según el país en el que está, y conforman no solo un idioma, sino una comunidad donde tienen ciertas características propias, cuestiones de identidad. Entonces, este modelo médico en ellos choca con mayor fuerza, porque los profesionales que están instalados desde el modelo médico y tratan de normalizar a la persona sorda, normalizándolo es que trate de hablar lo más posible como nosotros, que se les haga sí o sí el implante coclear, que sí o sí tengan audífonos. Entonces, lo que se logra de esa manera es anular buena parte de su desarrollo cognitivo emocional, como les explicaba en los videos, porque el idioma nos da mucho más que palabras, ahora vamos a ver eso, algo yo ya se los expliqué. Entonces, y no solo eso, ellos están orgullosos de su idioma que tiene, es visual, gestual, es la única forma de adquirir un idioma de manera espontánea. Nosotros, los que estamos acá, adquirimos un idioma de manera espontánea, que es audible, como es el español, pero porque escuchamos, por eso es espontáneo. En el caso de ellos, no pueden adquirir de manera espontánea un idioma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lengua natural de ellos no es audible, es visogestual, que sería en este caso la lengua de señas argentina. Entonces, si ellos se pudieran apoyar desde chiquitos en poder desarrollar su lengua natural espontánea, su pensamiento, la expresión de emociones, las cuestiones semánticas del idioma, sintácticas, pragmáticas, y poder socializar, sería mucho más saludable justamente si pudieran acceder ellos de chiquititos a la lengua de señas, ¿sí? Por eso yo les contaba hoy al otro grupo, y se los dije en el video también, de que el problema es que si ustedes observan a los chicos sordos con padres sordos, van a notar ahí la diferencia con estos nenes que tienen sus papás oyentes, que es el 90%. O sea, el 90% de la gente, población sorda, tiene padres oyentes, el 90% más o menos. Entonces, si uno observa el 10% que queda, que son los que tienen ya sus papás también con discapacidad auditiva, fluye el idioma de lengua de señas desde bebés con tal fluidez, con tal, digamos, espontaneidad, que desarrollan el pensamiento, las emociones, la pragmática, la semántica, la sintáctica, todo de manera igual que cualquiera de nosotros. O sea, acá hay gente que debe tener mejor cancha para la cuestión semántica, otra gente que redacta mejor, otra gente que se da más maña para decir lo que piensa, pero por ahí lo que siente le cuesta. Bueno, como a cualquiera de nosotros, bueno, en la comunidad de sordos, ese chiquitito que es el que accede desde muy bebés a la lengua de señas, ese tiene la posibilidad de desarrollarse como cualquiera de nosotros. El otro grupo, que le pasa de todo tipo de cosas, como por ejemplo la primera es que los padres no sepan lengua de señas y ellos tampoco accedan, empiezan en un camino, lamentablemente no por ellos mismos, sino por el contexto en donde empiezan a estar de barrera en barrera y terminan discapacitándolos, el resto de la sociedad lo discapacita, a tal punto que muchas veces encontramos gente que con cuestiones de sordera que originariamente solamente eran personas sordas y terminan funcionando como si tuviesen una discapacidad intelectual muchas veces, ¿sí? Si yo no me voy a tal extremo, para que ustedes se den cuenta cómo se discapacita y cómo se anula cuando uno está desde el modelo médico, fíjense que, por ejemplo, yo a veces les cuento a ustedes, las personas sordas pueden hacer el secundario. En este momento, si hay secundarios, son muy pocos los de sordos, porque en general hasta hace un tiempo yo me alejé un poco de las escuelas de sordos, pero hasta hace poco tiempo eran escuelas comunes donde se los incluía
y tenían un intérprete. Eso es un recontra logro, porque yo renuncié en la escuela en el 2012 y recién empezaban en la media 2 de acá de Moreno a tener intérprete. Yo fui intérprete de ahí también. O sea que es nuevo esto de que puedan acceder al secundario, pero todo el tiempo anterior que no accedían al secundario no era porque no podían intelectualmente, no había intérpretes y no había proyectos que tengan esta conexión o aprobación. Si había proyectos, faltaba aprobar, porque en algún momento se habrá luchado y presentado, en donde podían acceder al secundario, con lo cual recién hace poco tiempo se puede acceder por parte de ellos a terciarios y a universidades. Pero fíjense que no a cualquier lado, porque yo trabajo en el Instituto Rojas, no hay intérprete de lengua de señas, se los tienen que buscar ellos. O sea que si ellos tienen el dinero para poder pagarse toda la carrera en intérprete, pueden hacer la carrera que quieran. Si no, tienen que acudir a las universidades, que son poquísimas, y en esas carreras poquísimas que se asignaron intérprete. Entonces, fíjense qué cantidad de barreras que hay, porque ni siquiera tienen la posibilidad de poder elegir qué carrera estudiar como cualquiera de nosotros, porque dependen de que haya un intérprete, y no es un problema de él. Eso es lo que yo les reflejaba en el modelo médico. El modelo médico postula de alguna manera que el problema lo tiene la persona con discapacidad, o sea, en este caso, y arreglate y buscate un intérprete vos, pero en realidad es la población entera, las instituciones que deben ofrecerle a la persona que tiene esta discapacidad. Tiene que haber un intérprete o dos intérpretes mínimamente en cada institución, porque si hay población sorda, debería poder acceder a las clases con intérprete, en la misma clase que iríamos nosotros los oyentes, que vayan ellos a la clase con su intérprete, o sea que el intérprete se incorpore a la clase si es necesario, ¿sí? Entonces, con esto que hablábamos del modelo médico, que todavía sigue bastante vigente, se exige normalizar, se exige que sea lo más parecido a un oyente. Entonces un idioma que es visual como la lengua de señas no se le permite en general a las personas sordas. También yo les mencioné en el video que esto explica un poquito, es que las familias, como estamos todos en la sociedad siempre influenciados de que al estar embarazadas las mujeres, siempre se nos dice lo importante es que sea sanito, y que no importa si es hombre o mujer, pero que sea sanito, como de alguna manera esquivando cualquier posibilidad que, si ustedes se ponen a pensar lo que pasa desde la concepción, en donde se une un óvulo y un espermatozoide, hasta que nace, pasan tantas cosas dentro de la panza de la mamá, y tantas combinaciones que tienen que ser de manera súper armónicas para que se dé todo sin que haya una discapacidad, que parece que también lo naturalizamos, pero es una maravilla cada vez que nada de eso se altera, digamos, o sea, porque la verdad es que podría pasar de todo adentro de lo que es la panza y cuando se concibe un bebé. Entonces, el hecho de decir esto, ¿no? De que lo importante es que sea sanito, cuando hay muchas posibilidades de que a cualquiera de nosotros nos pase, de que pueda haber alguna dificultad, que por ahí tenga alguna afección en alguna parte del cuerpo, sea motora, sea sensorial. Cuando nace un bebé con esas características, el impacto es tan grande para las familias, pero por eso reitero, el impacto no sería tan grande si no se dijera tanto eso, o sea, nos graban tanto. Esto yo siempre digo es como el matrimonio. Nos dicen que nos casamos para toda la vida, como si fuera que sí o sí eso va a suceder, que sucede en muchos casos, pero en el amor pasa que muchas veces no te casás para toda la vida. Entonces, si uno supiera que puede fallar, ¿no? Como decía tú, Sam, quizás el impacto y la caída no es tan grande. Entonces, ya de por sí, eso en nosotras, ¿no? En nosotros las personas, impacta. Por eso impacta más el diagnóstico, la noticia. Y eso, abrochado al discurso del médico, que va a decir esto como pasó en la película, que habrán visto, me imagino todos ese segmento de la película, que venga el doctor y le diga a esa mamá que está desesperada, decepcionada, desilusionada con ese papá, que va a parecer, porque no se lo dice así el médico, pero en algún punto en el discurso se deja traslucir de que va a ser lo más parecido a un oyente, esa mamá y ese papá compra eso porque
que viene impactado por lo que les decía yo, que no esperaban tener un niño con una discapacidad auditiva, y es muy difícil que quieran aceptar la lengua de señas, porque fíjense que yo, como siempre digo, la silla de ruedas, en el caso del sordo, son las manos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se visualiza la discapacidad auditiva, ¿sí? Cuando habla con las manos, porque si no, les vuelvo a decir, si está callado, no emite sonido, no sabemos si es sordo, si es oyente, y si vamos a tratar de que hable, entonces vamos a lograr de que sea lo más parecido a cómo funciona un oyente, ¿sí? Se aconseja mucho los implantes cocleares, que bueno, ahora vayan anotando preguntas sobre los implantes cocleares porque es muy interesante conocer un poco de eso. Esto también es parte de querer normalizar a las personas sordas. Y fíjense esto que les voy a contar. Cualquiera de nosotros, yo creo que si tiene un hijo que no ve, que no puede caminar, va a buscar toda la tecnología y la medicina para que pueda caminar, ¿no es cierto? O ver. Es una realidad esa también, porque sería como muy alocado, digamos, ¿no? Que uno no acepte los avances de la medicina, ¿no? Pero ¿por qué en el sordo pasa de que el implante, por ejemplo, es muy rechazado, pero no por los padres, es por ellos que está rechazado? ¿Por qué no quieren los audífonos? Bueno, porque muchas veces pasa eso, que no lo quieren. En el caso de la discapacidad auditiva, que yo no recuerdo si en la grabación lo dije, pero lo vengo diciendo bastante en las charlas, se los digo ahora, si no fue así. Las personas sordas están orgullosas de ser sordas. Es una discapacidad en donde ellos no quieren, como en el caso de una persona ciega, me ha pasado tener pacientes ciegos, en donde quieren que haya algo de médico o alguna cuestión tecnológica que los ayude a que puedan acceder lo más posible a ver. En el caso, bueno, en el caso de las personas con discapacidad motriz también, pero en el caso de los sordos, ellos, por eso son como una comunidad, ¿no? Uno habla de la comunidad de personas sordas. Fíjense que no hablamos de la comunidad de personas ciegas, la comunidad de personas con problemas motores. En el caso de ellos, tienen unas características, van reuniendo a lo largo de su desarrollo, que hace que ellos se sientan bien, no lo ven como una discapacidad, como una limitación, con lo cual empiezan a rechazar ellos mismos todo esto del implante y de los audífonos, ¿sí? Con respecto a los audífonos también después hago mención, anoten, ahí hagan en algún machete, háganme acordar cuando interaccionemos. Igual creo que algo les dije en el video, pero puedo especificar más, porque el audífono lo que hace que es lo que amplifica son las frecuencias graves. Generalmente la persona sorda pierde los agudos y las zonas medias, entonces cuando tienen el audífono es muy molesto porque les amplifica el barullo, el susurro de grupo de gente, los ruidos de la calle, por eso no quieren usarlo muchas veces, ¿sí? Y el implante lo rechazan, ¿sí? En general se los implanta de chiquitos, pero como ellos empiezan a tomar una identidad de persona sorda y son orgullosos de eso, no es que es algo malo, no quieren escuchar, además el implante obviamente no es como ponen en los noticieros, que la verdad que a mí, de verdad les digo, a veces me irrita cuando se ponen esas noticias de que el bebé escuchó la voz de la mamá, o lo ponen no tan bebé, por ahí un nene, porque la verdad que es bien de modelo médico eso. Sinceramente, si uno ve las estadísticas del 100% que se implanta, el 80 o el 90% lo rechaza. Y es una operación en el cerebro, lo poco de resto auditivo que tenían lo pierden, porque eso lo que hace es ir directamente al oído interno, al órgano de Corti, que es una porción que tenemos en el oído interno, donde están todas, es como un caracol, y ahí están todas las frecuencias hechas en células de lo que es el sonido. Entonces, las pocas frecuencias que le quedaban conservadas, las barren, las sacan y se aplican electrodos que reemplazan cada frecuencia. De hecho, ninguno de ustedes ni yo pudo hacerse un implante y experimentar, pero dicen que el sonido, como se capta, tampoco es igual que el que nosotros captamos. Y además, una vez que son implantados, tienen que aprender a escuchar, porque yo siempre les cuento esto en los cursos. Imagínense que ustedes tienen 4 o 5 años, se implantan, y se les rompe
ustedes están de espalda a un vidrio y se les rompe un vidrio, ¿no? Ese sonido que ustedes escuchan, recién implantados, para cualquiera de nosotros, si ustedes se ponen a pensar, puede ser el ruido de un perro, el grito de un nene, el auto que pasa, porque ellos nunca tuvieron la experiencia acústica de escuchar rotura de vidrio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, todo hay que empezar a escuchar de cero, hay que aprender a escuchar, no tienen cerebralmente marcada la referencia de cada sonido que escuchan, de qué se trata. Nosotros tenemos múltiples imágenes acústicas de eso, ¿sí? Entonces, yo si estoy ahora de espaldas y me habla mi hija, yo sé que es la voz de ella, o se cierra de golpe una puerta, y yo ya sé lo que es que se cierre de golpe una puerta, ¿sí? Que escucho pasos en el techo, son pasos para mí, no son ruidos cualquiera. Entonces, ellos tienen que aprender a escuchar. Una vez implantados, empieza todo un recorrido de tratamiento en donde se les enseña a escuchar, ¿sí? Entonces, bueno, esas son particularidades que hacen que, digamos, esta discapacidad sea mucho más especial, ¿no? En algunos aspectos. Y bueno, el 90% de las personas sordas tiene, eso sí se los dije en el video, en general son hijos de padres oyentes. Porque si ustedes observan los chicos que nacen en familias donde la lengua de señas es espontánea desde bebés, el desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico, semántico tiene que ver con el significado de las palabras, es tan brillante como cualquiera de nosotros, ¿sí? Porque yo no sé si llegaron a comprender que parte de lo que yo les digo en todo el video todo el tiempo es que por esto del modelo médico, por obligarlos a hablar en forma oral, por obligarlos, que eso lleva mucho tiempo y muchos años, se les resta posibilidad de desarrollar en tiempo y forma expresión de emociones, el desarrollo cognitivo, en un idioma que para ellos sea natural, que es visual. Al restringirse eso, terminan discapacitándolos, porque si ustedes interaccionan con personas sordas que no se les dio la posibilidad desde bebés acceder a la lengua de señas, no todos, pero muchos tienen varios problemas a nivel cognitivo y semántico para comprender la realidad. Son muy rígidos a la hora de dar opinión. Y les puedo decir varias cosas con respecto a eso, pero nada de eso es porque naturalmente cuando nacieron sordos. O sea, las capacidades para desarrollar todo perfecto las tenían. Por eso en el caso de los chicos sordos con padres sordos, no hay ninguna diferencia entre nosotros y ustedes. O sea, yo me pongo sorda, entre las personas sordas y ustedes, ¿sí? No hay diferencia, porque el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, semántico, social, es muy similar al nuestro, no hay obstáculo. O sea, la única cosa que le pasa es que no escucha. Pero el idioma, porque ese es otro tema, el idioma, en esta discapacidad se puede afectar el idioma, se puede caer en que el nene esté incomunicado y que quede en el desconcierto total comunicativo. Pero esto no es por falta de capacidad, porque la capacidad de desarrollar un idioma la tiene, que tiene que ser visual. Esto sucede por esto que yo les expliqué del modelo médico. Entonces, son niños que después ustedes se pueden encontrar ya después adultos, en donde les contaba recién que tienen dificultades para comprender cosas de la realidad. Ustedes piensen que el desarrollo del tiempo, la concepción de lo que es día, noche, ayer, antes de ayer, el año pasado, las concepciones que tienen que ver con la moral, esto no se hace, esto sí, no podés comportarte de esta manera, eso es una falta de respeto, todo eso es por audición que nosotros lo podemos construir psíquicamente, ¿sí? Entonces, si eso no está dicho de una manera visual, ¿sí? Yo creo que les contaba también en el video, incluso fíjense este detalle, porque a veces me pasa que yo me encuentro con papás y me dicen, pero yo me entiendo con mi hijo. Por ejemplo, yo les contaba el ejemplo de la estufa en el video. O vos le decís a los papás, ¿cómo es que te entienden? Y porque yo le digo, no toques ahí, te vas a quemar. Y claro, las personas sordas ven ahí la expresión en la cara, o sea, tontos no son, se dan cuenta que hay algo que no tienen que hacer. Pero no es lo mismo que le llegue el mensaje, en este caso con las manos, en lengua de señas, que le diga, mamá te lo dice porque te quiere, te está cuidando, ¿sí? Te podés prender fuego, un montón de cosas que uno dice
a un niño oyente en general, que ahí se viabiliza todo lo que es la expresión emocional, el criterio, digamos, coherente. Acá no hay una cuestión moral, pero sí de que hay una coherencia ahí, ¿no? En el no con el discurso. Entonces, 2 años en la Escuela de Sordos 503, y me acuerdo que cuando yo recién ingresé en el 2002, 2003, éramos pocas las maestras que sabíamos lengua de señas, por lo que les conté, que en el profesorado no nos enseñaban. Nosotros, las que nos preocupamos por pagar y ocupar tiempo 3 años y medio en un instituto privado, aprendimos lengua de señas. Entonces, bueno, había una persona sorda, un chico de 12 años que se había mandado una dentro de la escuela, entonces citaron a los padres, y bueno, le llamaron la atención al chico, ¿no? Entonces, bueno, yo fui la traductora, lo que decía la directora de ese momento, le traducía al chico lo que decían los padres. Bueno, y en un momento terminó la reunión y me levanté y me estaba yendo, y me dice la mamá, no, no, pará, no te vayas, me dice, preguntale por qué vino tarde ayer a casa. Que yo siempre cuento esto porque yo digo, yo no era psicóloga todavía, yo hice primero el profesorado de sordos, y yo pensé en ese momento igual, no hacía falta ser psicóloga, ¿no? Pero yo es como que, ¿vieron como cuando se viene una película con varias escenas, como si fuera así, fue en mi cabeza, y dije, todo lo que no hablaste con tu hijo, si yo de casualidad, que estoy acá en la reunión, te puedo traducir por qué ayer no vino a horario a la casa un chico de 12 años, esto es terrible. O sea, yo ya me amargaba desde esa época, ¿no? Que yo terminé renunciando a la escuela, que bueno, después si quieren me preguntan el por qué, porque creo que en el video mucho no lo digo, pero era una frustración permanente, porque, o sea, tampoco los papás lo hacen a propósito, pero por eso yo siempre digo que realmente es como una mala praxis lo que se hace desde el comienzo, ¿no? Con ellos. Entonces, yo por eso digo que, bueno, y esto de los médicos, cuando yo hablo, no es solo el médico, es el fonoaudiólogo, el psicólogo que le tocó, el psicopedagogo que ignora y que no está dentro de la especificidad de lo que es la discapacidad auditiva y se cree que lo mejor es que ellos hablen como nosotros. No está mal, pero como yo creo que les dije en el video, el orden es otro. Primero, que sepa su lengua espontánea, que es la lengua de señas. En el transcurso va a ir a jardín, que aprenda el español lectoescrito como segunda lengua, que eso es lo que no estamos preparados los profesores sordos, nos enseñan a enseñar listas de palabras, que eso está mal, porque si yo les paso listas de palabras de alemán, 500 palabras, ustedes no saben hablar alemán, saben 500 palabras, porque eso hay que meterlo en estructuras gramaticales, ¿sí? Entonces, todo esto hace que ellos terminen en una situación por eso les digo, no es solo con el médico, ¿no? Es un conjunto de personas que todavía cree que es lo mejor eso, y en realidad que hable como nosotros en forma oral es lo último, es lo que quizás si él tiene ganas, porque realmente no es tan fácil, es aprender por vibración cada fonema, combinarlo con vocales, y eso solamente la parte sonora, porque ustedes piensen que eso hay que, ya les digo, encuadrarlo en situaciones gramaticales, y que el tiempo que tardan en aprender el español como segunda lengua, se tienen que enfocar en lo lectoescrito, por eso los subtítulos a veces no sirven, o la lectura labial, porque si yo les hablo ahora con una palabra, yo siempre les digo de psicología, vamos a suponer, yo les digo comorbilidad en episodio depresivo mayor, ustedes me pueden leer los labios, pero si ustedes no saben lo que es la comorbilidad en episodio depresivo mayor, están en cero. Entonces pueden saber que algo de la depresión les estoy hablando, pero ellos leen, y es tanto la ausencia de lo semántico, el significado de las palabras, porque se pone tanto tiempo en que pronuncie, y en no estudiar su propia lengua, porque todo lo que yo les dije recién, comorbilidad en episodio depresivo mayor, yo se los digo en lengua de señas y lo entienden ellos. Entonces, por eso las prioridades son otras, ¿sí?